Buenas tardes, apreciado profesor y apreciados alumnos de la Universidad Pontificia Bolivariana. Soy el Padre Daniel de la Comunidad de Ermitaños Eucarísticos del Padre Celestial y el grupo número 5 de la clase de Cristología, dirigida por el profesor William, me ha pedido el favor de compartir con ustedes unas palabritas relacionadas con el trato de Jesús con los ricos. Y para eso quiero valerme de lo contenido en las Sagradas Escrituras. Quiero empezar a compartirles un texto que hace referencia a ese trato de Jesús con los ricos, tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 10, versículos del 23 al 27, y dice así: Jesús, mirando a su alrededor, dijo a sus discípulos: Qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oírle estas palabras. Mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: Hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja, que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraron aún más y se decían unos a otros: ¿Quién se podrá salvar entonces? Jesús, mirándolos fijamente, dijo: Para los hombres imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Muy significativas estas palabras que nuestro Señor Jesucristo le dirige a sus oyentes, a sus discípulos. Qué difícil es que un rico entre al reino de los cielos. Ante estas palabras, sus discípulos se asombran, se admiran. Y después nuestro Señor Jesucristo vuelve a decirles: Hijos, es muy difícil que los ricos entren al reino de los cielos. Y para hablar de esa dificultad, nuestro Señor utiliza una parábola. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja a que un rico ingrese al reino de los cielos. Esta expresión, que es bastante fuerte, podría dar pie para decir que Jesús no tiene nada, no quiere tener nada con los ricos. Esa afirmación personalmente la he escuchado y yo creo que ustedes han escuchado ese tipo de interpretaciones de la Sagrada Escritura de personas que dicen que Jesús no quería nada con los ricos, no quiere nada que ver con los ricos. ¿Eso es cierto? Pues no es cierto. La Sagrada Escritura en su conjunto nos enseña que no. Así como a Jesús le interesa muchísimo la vida de los pobres, también le interesa y no le es indiferente la vida de los ricos. Prueba de eso es que él entabló amistad con muchas personas adineradas, acaudaladas, ricas de su tiempo. Recordemos Saqueo, recordemos el caso, la amistad que tenía con Lázaro y con las hermanas de Lázaro, con Marta y María. Ellos pertenecían a una familia de ricos, ellos eran ricos. También lo era José de Arimatea, también lo era Nicodemo, y también muchas personas pertenecían al ámbito religioso y muchas personas que trabajaban como funcionarios en el ámbito civil. Jesús también era amigo de ricos. Pero entonces, ¿por qué Jesús dice esas palabras tan fuertes? Es muy difícil que un rico entre al reino de los cielos. Pues el problema aquí no está en que el rico sea rico. El problema no está en que el rico tenga muchos bienes terrenales. El problema está cuando los ricos permiten que esos bienes terrenales les roben el corazón. Porque cuando les roban el corazón, pues les roban espacio que debe ser ocupado por el Señor. Les roba espacio que debe ser ocupado por Dios. El Señor quiere ocupar totalmente los corazones.
Pero cuando las personas, por tener aferrado el corazón a sus posiciones, se aferran a ellas, le roban espacio a Dios. Y por eso es que el mensaje que ofrece nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio es a tener un corazón desprendido de las riquezas, porque cuando el corazón está desprendido de las riquezas, el corazón tiene espacio para Dios, el corazón tiene espacio para los demás. La persona puede dar culto a Dios, puede adorar a Dios, y las personas pueden servir a los demás y hacerlo con generosidad. Así que el obstáculo para ingresar en el reino de los cielos no consiste en tener cosas, no consiste en tener riquezas, sino que consiste ante todo en amarrarse a ellas, en apegarse a ellas, en dejar que ellas roben el corazón. Por eso es que estas palabras que Jesús dirige aquí en el Evangelio según San Marcos deben ser entendidas a la luz de la bienaventuranza, de la primera bienaventuranza que Jesús pronuncia en el monte cuando proclama ese bello discurso. Dice la primera bienaventuranza así: dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Fíjense lo que dice el Señor. Dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres en el espíritu? Aquí el Señor no está hablando de los miserables. Aquí el Señor no está hablando de la gente que no tiene nada. Aquí el Señor no está hablando de la gente que no tiene pertenencias, que no son dueños de cosas de este mundo. El Señor está hablando aquí de aquellos tienen el corazón desprendido de las cosas. Podríamos decir, el Señor está hablando aquí de los que tienen un corazón desapegado de las criaturas, porque para ellos su riqueza no son las cosas, sino que su riqueza es ante todo el Señor. Y para aquellos que hacen un campo en su corazón para que Dios sea su única riqueza, ellos sí que serán poseedores del reino de los cielos. La historia de la Iglesia nos muestra el caso de muchos santos que eran muy adinerados, muy ricos, pero no se dejaron robar el corazón. Y muchos de ellos, santos y santas, personas que tenían muchas riquezas, pero ahí está la clave, no se dejaron robar el corazón. Nuestro Señor en alguna ocasión le advertía a sus discípulos: cuidado con que el corazón no se les embote con las preocupaciones de esta vida, con los placeres de esta vida, con las riquezas de esta vida. Cuidado que el corazón no se embote con las riquezas de esta vida, porque cuando las riquezas le roban a una persona el corazón, ya no hay espacio en ella para Dios, ya no hay espacio en el corazón para Dios. Y como enseña el Papa Francisco, tampoco habrá espacio para los demás. Mucho menos habrá espacio para los más necesitados. Mucho menos para los más pobres. Así que la relación que el Señor Jesús establece con los ricos de su tiempo es una relación no discriminatoria. El Señor, por ejemplo, no le dice a Saqueo: usted qué hace ahí, rico insolente, piérdase de mi vista, sino que al ver a Saqueo que estaba en el árbol le dice: Saqueo, baja porque hoy voy a quedarme en tu casa. Jesús quiere entrar en la casa de los ricos, como quiere estar en el corazón de los pobres, también quiere llegar a la casa de los ricos. Y así como los pobres necesitan conversión, también los ricos necesitan conversión. Una persona no se convierte automáticamente en mala porque tiene riquezas, así como una persona no es automáticamente buena porque es pobre. Personalmente, yo me he encontrado con personas que son muy ricas, muy acaudaladas,
y tienen un corazón generoso. Son personas que aman a Dios, son personas que sirven generosamente a los demás, son personas que tienen el corazón desprendido de las riquezas. En cambio, por el contrario, yo me he encontrado con personas que no tienen dónde caerse físicamente muertas, no tienen dónde reclinar la cabeza. Y sin embargo, son personas ávaras, son personas codiciosas, son personas cuyo corazón está amarrado a las riquezas, está aferrado a las riquezas. Y por lo tanto, son personas que tienen el corazón vacío de Dios. Así que esas interpretaciones que enseñan que Jesús no quiere nada con los ricos, que quiere a los ricos a metros, son interpretaciones falsas. El problema no está en las riquezas, el problema está cuando el corazón se desvía y el corazón permite que las riquezas ahoguen a la persona, que las riquezas frustren el plan que Dios quiere establecer con cada persona. Espero que estas palabritas sean útiles para ustedes. Es mi humilde opinión con respecto a lo que he aprendido, con respecto a la enseñanza que nos ofrece el Señor a través de la Sagrada Escritura. Dios los bendiga y que sigan pasando una clase muy amena. Buen día.